Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas, a todas y a todos. Bienvenidos a la Jerez. Seguimos con el ciclo Andalucía, Identidad y Realidad Histórica. Esta es nuestra tercera conferencia, después de escuchar el primer testimonio. Testimonio porque vivió de forma muy directa la transición y aquellas fechas tan significativas, tan significativas y tan importantes para Andalucía, que en esa ocasión fue Alejandro Rojas Marcos quien estuvo con nosotros. Y hemos comenzado el ciclo pues hablando de federalismo y cantonalismo en el siglo XIX en Andalucía. Bueno, pues un poco por tener un punto de partida de donde se comienza a ver un poco en la realidad política, pues el sentimiento, la identidad de un pueblo como es Andalucía, ¿no? Estuvo el doctor Carlos Arenas Posada, nos habló de ello, y en esta ocasión, esta tarde, tenemos a Manuel Ruiz Romero, muy conocido aquí en el Ateneo. Él ha colaborado muchísimas veces. Él nos va a hablar de Andalucía desde Jerez, de ese periodo de la transición, y un poco, bueno, pues la importancia que tuvo desde el punto de vista andalucista. Él es doctor en Historia Contemporánea, idea en Ciencias Políticas. Su tesis, la génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición, 1975-1982, fue becada por el Congreso y premiada en 2005 por la Junta de Andalucía. Es máster en Comunicación Institucional y Marketing Político. Bueno, él tiene muchísimo trabajo, pero yo creo que muchos lo conocéis. Me ha dicho que no me enrolle mucho sobre su historia, pero yo sí tengo que escuchar. El otro día escuché yo a Canal Sur que le hicieron una entrevista y dijo en Canal Sur una cosa que yo creo que lo define bastante bien. Dijo que era uno de los investigadores sobre andalucismo, sobre Andalucía, más prolíficos actualmente. Y yo creo que es verdad, Él ha trabajado mucho sobre el tema de la transición, sobre las infantes, sobre el andalucismo en general, y bueno, está en archivo, él trabaja bastante, por lo menos conferencias para dar a conocer sus investigaciones. Pues sí, que por lo menos lo veo en muchísimos sitios. Lo he visto en Almería, lo he visto en Jaén, lo he visto en Sevilla, lo he visto y continuamente, ¿no? Entonces es de agradecer bueno, pues su disponibilidad y también en esta ocasión con el Ateneo. Como ya he dicho, pretendemos dar a conocer la historia de Andalucía, el proceso que ha llevado en esta historia contemporánea nuestra bueno, pues a vivir el andalucismo en un momento dado, y también me imagino que pasará o pasaremos por también analizar cuál es la realidad de Andalucía en estos ciclos que quedan. Queda el catedrático de Historia Contemporánea, ¿no? Alberto Chernichero, queda también Manuel Hijano, desde la Universidad de la Universidad de Málaga, que nos hablará también sobre, yo me he dejado el papel, pero es que me parece interesante porque, como ya he dicho, vamos a ir profundizando, ¿no? Manuel Hijano nos hablará de los márgenes del andalucismo histórico en el siglo XX. Chernichero nos hablará sobre conocer a Blas Infante. Tendremos a Pedro Pacheco, el segundo testimonio, un testimonio también, bueno, pues una vida también, bueno, que nos dará su testimonio y su experiencia en ese tiempo, en esa transición, que como ya he dicho, fue
importante, ¿no?, para la historia y para Andalucía. Y terminaremos con los retos de la identidad cultural de Andalucía con Pilar Tábora. Pilar Tábora, esta actividad, que no sabemos si estamos pendientes si va a venir aparte de la conferencia acompañada de un documental sobre Andalucía, que esta conferencia, que es la última, será en la Fundación Cajasol. No sé si sabéis, el Teatro Cajasol es el que hay en la avenida, que va desde la feria al final, a donde están los olivos, que va a la carretera general, sale al hospital de Jerez, en la avenida Ángel Mayo. Pues ahí está el teatro de la Fundación Cajasol. Ahí será el 3 de marzo. Yo no quiero enrollarme más, darle las gracias a Manolo y bueno, y darle la palabra, agradecerle que siempre está a disposición del Ateneo. Gracias, Manolo. Bien, pues, ¿se escuchan? Sí. Buenas tardes, o bueno, sí, buenas tardes todavía, a todos y a todas, y gracias por asistir a un día precisamente no muy apacible, pero el agua, la lluvia hace falta, ¿no? Vaya por delante mi reconocimiento al Ateneo como entidad cultural, cívica, como entidad que en Jerez está poniendo una gota de agua en un mar bastante denso en favor de la crítica, en favor del libre pensamiento, en favor de la pluralidad, y eso siempre en los tiempos que corren es de aplaudir. Mi conferencia va a empezar un poco justificando el porqué de un título. ¿Por qué de un título? Porque si hablamos de transición, convencionalmente la situamos entre lo que significa la muerte de Franco en el 75 y la llegada del socialismo al gobierno central, al gobierno de Madrid, 1975-1981. Esa puede ser una primera interpretación a brocha gorda, pero en la medida que la historia ha avanzado en las últimas décadas, pues ya somos capaces de definirla un poquito más. Yo soy de los que piensan que la transición empieza precisamente antes de la muerte de Franco. Durante el tardofranquismo hay una serie de fenómenos, los vamos a analizar de alguna forma, que adivinan y que promocionan ese tránsito pacífico pactado que va a llegar con todo lo que significa la reforma política y el proceso constituyente. Estamos también hablando en el caso andaluz de que la transición no acaba en el caso andaluz cuando tenemos un estatuto de autonomía, sino yo por ejemplo sostengo que acaba cuando dimite o le obligan a dimitir a Rafael Escudero como presidente de la Junta en febrero de 1984. Hablamos de un periodo denso de la historia de España, de la historia reciente. Hablamos de un periodo en donde, hablando de vertebración territorial, pues pasamos un periodo en donde hay una agitación y una aceleración de todo el proceso de descentralización. La democracia quería dejar patente que no iba a ser una democracia precisamente centralista, pero después, inmediatamente con el gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra en Madrid, pues vamos a pasar a un periodo de contracción de esa generalización de ese espíritu autonómico, y precisamente al proceso andaluz nos coge entre esas dos bisagras, ¿no? Hablamos también de una transición andaluza con una serie de singularidades, como vamos a ver. Somos la única comunidad autónoma que utiliza el procedimiento del 151, y eso pues nos cotiza en todo lo que significa nuestra conquista autonómica. A nosotros no nos otorgan nada, sino sencillamente creo que lo demostramos, ¿no?, a lo largo de la historia. Y en esa demostración pues hay dos hitos, 4 de diciembre y 28 de febrero, que constituyen hoy por hoy una referencia como valores constitucionales en todo lo que significa nuestra historia presente. Yo no me gusta oponer el 4 de diciembre al 28 de febrero, ni el 28 de febrero al 4 de diciembre, porque creo que siempre que se habla de Andalucía es positivo. Y en ese sentido, pues creo que uno puede definirse, si le permiten la expresión, como el santo y otro como un cumpleaños de esta comunidad. En segundo lugar, si hablamos de andalucismo, y yo he marcado ahí un poco las fechas límites de lo que significa la aparición del andalucismo político en Andalucía, concretado por una serie de siglas que vamos a comentar también. Entre el año 65, cuando Alejandro Rojas Marcos se reúne en una tertulia de amigos, de compañeros de universidad, siendo joven, hasta que en el 2015 desaparece ese movimiento como partido. Pero yo creo que el andalucismo ha venido para quedarse, y el andalucismo es algo que ya ha impregnado en nuestra
nuestras venas como andaluces. Yo creo que el andalucismo de la transición también es una precipitación de todos unos acontecimientos históricos que estaban ahí, que vamos a recuperar, que recuperamos también esa voluntad de ir hacia un autogobierno, que recuperamos unos símbolos que no conocíamos, y de alguna forma, como digo, y esto ya es una incitación para el debate final, de alguna forma ya no hablaríamos de andalucismo, hablaríamos de andalucismos, a lo mejor, lo planteo como duda. Y por último, el concepto de poder andaluz, muy unido a todo lo que significa nuestra particular transición, en lo que yo llamo el sesenio autonómico, es decir, desde el año 77, si quieren, desde que se constituye la Asamblea Parlamentaria el 12 de octubre, o bien desde la mítica manifestación del 4 de diciembre del 77 hasta el 82, cuando concretamos ya un estatuto aprobado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un concepto, el propio Rojas Marcos es el primero que lo dice en una revista, la Ilustración Regional de la Transición del año 76, y que él mismo reconoce que está un poco inspirado en el Black Power, del poder negro, de todo lo que significa la liberación del movimiento negro y de la esclavitud simbólica que todavía en el siglo XX vivían las personas de color en Norteamérica. De alguna forma, al hablar de poder andaluz, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de derecho a decidir, estamos hablando de empoderar y estamos hablando también de autoestima. Obviamente existe un andalucismo histórico, para diferenciarlo del andalucismo político o del andalucismo en términos generales de la transición, que está vinculado fundamentalmente a dos fechas: 1883 como margen de la Constitución, como aparición de la Constitución Federal Andaluza, que es un poco la que inspira todo el movimiento infantiano, y el corte radical, violento, que significa el golpe de Estado de 1936 con la sublevación militar del 18 de julio. De alguna forma, hay autores, entre los que también te incluyo, que entendemos que nuestra transición como proceso histórico ya estaría, y en base a las características que tiene, ya estaría incluida dentro de ese referente histórico, ¿no? En el sentido de que, fueron unas conquistas que se hicieron, incluso que hoy en día, cada vez más, estamos desvelando a través de una serie de fake news que se han ido consolidando a través del último partido que ha ido gobernando la Junta de Andalucía. Es decir, se ha querido enfrentar, por ejemplo, el 28 de febrero al 4 de diciembre, y el cambio de fecha en cuanto a la terminación del Día de Andalucía responde fundamentalmente al hecho de que cuando se le da al gobierno andaluz la competencia de tener un día de permiso libre de los laborables en la comunidad, pues el gobierno de Andalucía, el gobierno de Rafael de Currero, unilateralmente, sin pasar por el Parlamento, pues decide que el Día de Andalucía pase del 4 de diciembre al 28 de febrero. Con lo cual hemos simplificado toda una batalla política, que yo voy a intentar desmenuzar en la medida que sea posible, y de alguna forma hemos simplificado. Hemos ocultado las movilizaciones, el carácter corporal y reivindicativo que tuvo el 4 de diciembre, hemos ocultado a Manuel José García Caparrós, y lo hemos sustituido por una fecha en donde, sobre todo para las jóvenes generaciones que no tuvieron la suerte de vivir esos días, ese proceso de transición, pues parece que votamos y la autonomía nos cayó del cielo, ¿no? Yo creo que eso es un error que cada vez más se está desvelando, y que cada vez más hay un conjunto de publicaciones que van dando luz a todo eso. Otra característica de nuestra transición va a ser la recuperación de ese andalucismo infantiano que estaba desconocido, que estaba oculto durante la dictadura de Franco. De alguna forma descubrimos que hay un personaje, Blas Infante, que en un principio lo utilizaba todo, que parecía que era el único que lo hacía todo, y bueno, gracias a la historiografía pues vamos descubriendo que hay un conjunto de hombres y mujeres que la acompañaban, que hubo una serie de manifiestos, que hubo una serie de iniciativas en favor de la autonomía, y que de no ser por el golpe militar, pues posiblemente hubiéramos tenido una autonomía para Andalucía, y que eso hubiera cambiado la historia reciente, y que de alguna forma pues ha puesto en valor todo lo que significó ese andalucismo político que nació durante la transición. De alguna forma, el andalucismo político, convertido primero en movimiento y después formalmente en partido político, vino a encontrar en estos contenidos ese argumento histórico, esa herramienta que dotó de credibilidad a ese movimiento. De alguna forma,
con planteamientos obviamente de tipo distintos, pero en esencia la necesidad de superar la dependencia andaluza, la necesidad de dignificar al pueblo andaluz y la necesidad de ser la herramienta que no tuvo Blas Infante en su época para alcanzar una serie de objetivos, ¿no? De alguna forma, también se acusa al andalucismo político de apropiarse de Blas Infante, pero también es justo decir que la izquierda tradicional ha abandonado todo lo que significa ese legado andalucista de aquella primera generación y, de alguna forma, aunque la izquierda tradicional ha contribuido a recuperar y a poner en valor personajes como Machado, Lorca, Azaña, pues desconociendo, porque los últimos manifiestos en favor de la autonomía lo firman también representantes del Partido Socialista Obrero Español, pues conociendo esos antecedentes, pues parece que no tenía o no quisieron tener nada que ver con ese primer andalucismo infantil. Hablamos del primer andalucismo. Yo creo que incluso hay uno previo, haciendo caso a Isidoro Moreno, que es un poco el que se refirió en la última conferencia a Carlos Arenas, cuando hablaba de ese incipiente magma republicano federal, donde Cádiz y particularmente Jerez tiene mucho que ver, y que fue el que alumbró todo ese movimiento juntero, todo ese movimiento revolucionario que después se reconvierte en lo que significa el andalucismo histórico ya de la mano de Blas Infante. Si hablamos del andalucismo de la transición, hablaríamos de una segunda generación del andalucismo político, y hoy podríamos hablar, y esto también pues, es un gran debate para luego, el hecho de que podremos estar en una tercera generación, aún contando todavía con los mimbres de la segunda. Lo que sí es importante entender que, creo yo, y es mi opinión, que cualquier generación o cualquier ímpetu que vaya a haber en favor del andalucismo no puede dejar de contar con la experiencia de esa segunda generación y con la primera de Blas Infante. Para bien o para mal, están ahí. Pero retomando el hilo, hay otro nexo de unión en todo lo que significa el andalucismo con la ley andaluza de memoria histórica, en el sentido de que la ley nuestra, dice que la memoria histórica es el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha por el pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Y no cabe duda que el andalucismo ha sido un proceso intenso, contradictorio, dialéctico, brutal, violento, por el cual los andaluces en muchos casos, pues la mayoría de los casos, hemos luchado por nuestros derechos y nuestras libertades. No quiero empezar tampoco sin hacer referencia a los fondos que tenemos en el archivo municipal. Ahí tenemos un expediente, por ejemplo, del protocolo municipal, tomo 583, del Archivo Histórico del Jerez de la Frontera, en donde, por ejemplo, se habla del homenaje que Jerez hizo en el año 1932 a la bandera, ¿no? Durante la Segunda República, Jerez es una de las entidades, de los ayuntamientos que más participan en esa promoción de la autonomía andaluza, hasta el punto que el alcalde entonces, Francisco Germán, emite un bando invitando a los jerezanos al izado de bandera, y el ayuntamiento como tal se pronuncia en favor de todo lo que es ese desarrollo, ese ímpetu autonómico. Ahí tenemos también el izado simbólico de la bandera verde y blanca, tal y como hoy la conocemos, en un periódico de la época, días después, en el balcón del hoy consistorio, como podéis identificar perfectamente. Lo cierto es que ese proceso, y hago una mínima alusión a él porque otros compañeros lo desarrollarán más a fondo, vino a coincidir y a cristalizar en lo que fue ya el ímpetu del Frente Popular, pero a pesar de que incluso Blas Infante aparece por aquí en los últimos días de julio, dando en primer lugar en Cádiz una conferencia para una reunión de alcaldes contra el desempleo que se había hecho en Diputación, hoy una placa lo recuerda allí entrando en el ayuntamiento a mano izquierda, e incluso de regreso ya para Sevilla o para Coria, donde tenía su casa, en la Plaza de las Angustias número 11, donde se encontraba EAJ 58, es decir, Radio Jerez, emite su último discurso radiado, ¿no? Lo cierto es que el 18 de julio de 1936, Andalucía se quedó a las puertas de tener una autonomía. Nosotros tuvimos una asamblea el 5 de julio
que decidió tomar unos acuerdos del año 33 y que íbamos a retomar en septiembre del 36 para continuar con el proceso constitucional en favor de la autonomía. Lo cierto es que si no hubiera habido golpe de Estado, posiblemente la España de entonces hubiera sido muy parecida a la que tenemos hoy. Hubiera sido también una de España de las autonomías, ¿no? Y lo cierto es que el 18 de julio, al margen de otras cuestiones violentas, brutales, anticonstitucionales y crueles, pues nos exige a los andaluces demostrar durante la transición que tenemos una voluntad autonómica. Y eso nos va a exigir una serie de requisitos, como vamos a ver, que en algunos casos nos ponen en unos trances bastante difíciles. Es más, sabéis que el golpe militar pasa un día antes del 18 de julio, empieza en las posesiones españolas en África, y a partir de ahí, a partir del convoy aéreo que se hace hacia Tablada en Sevilla, o del convoy del Estrecho que se hace cruzando el Estrecho de Libertad hasta Algeciras, pues el primer territorio casi que se ocupa es Andalucía. Pensemos por un momento, y esto es ciencia ficción, pero también a veces la historia nos hace reflexionar en esa dirección, pensar que la primera parte de España que hubiera sido ocupada hubiera sido Cataluña y País Vasco, y que Andalucía hubiera sido la parte de más resistencia republicana, ¿no? A lo mejor el mapa de la España de hoy hubiera sido distinto. El caso es que con toda la noche del franquismo, bueno, Andalucía se enfrenta en los años últimos del franquismo, cuando ya la muerte de Franco iba a significar una incógnita que había que despejar por el propio régimen. Nos enfrentamos a un momento en donde no tenemos conciencia de pueblo, estamos llenos de tópicos, aquí estamos todo el día cantando sevillanas y montando a caballo, estamos sufriendo unos índices de subdesarrollo y de colonización cultural donde los andaluces venden en Madrid y donde los índices de desarrollo socioeconómico son absolutamente tercermundistas. No tenemos partidos políticos propios, no tenemos tampoco instituciones de autogobierno. Es más, Andalucía más bien fue una realidad geográfica que una realidad política, en el sentido que eran 8 provincias que se relacionaban directamente con Madrid, pero que entre sí tenían poca comunicación y poca relación. Es más, es anecdótica, pero es muy significativa la frase que dice Manuel Clavero Arévalo cuando se constituye la Junta de Andalucía en Cádiz con Plácido Fernández Viaga, y viene a decir que a partir de estos momentos Andalucía existe. Es que Andalucía no había existido con anterioridad en base a las arbitrarias divisiones que había estado sometida por el franquismo. Bien, aquí les pongo un cartel que es muy significativo, y la fecha es tremendamente importante también, 1970, tiene un depósito legal, no conocemos al autor, aunque se ha investigado a ver quién podía ser, viene de una imprenta de Sevilla, y es muy, muy significativo y que viene a situarnos un poco en todo lo que significa esos últimos años del franquismo. Si el andaluz acomodado, ni siquiera dice rico, piensa en Madrid, y el pobre piensa en Barcelona, como emigrante que fue, o que somos, ¿quién piensa en Andalucía? Y esa es un poco la reflexión a la que vamos a intentar dar solución en estos primeros tiempos, en estos primeros momentos de mi intervención. Por lo pronto, en los últimos años del franquismo, las diputaciones andaluzas, y en ese intento también de modernizar y de maquillar la imagen del régimen, constituye e impulsan una cosa que se llama el ente regional andaluz. Ese ente regional, sin carácter político, simplemente administrativo y técnico, dentro del concepto de tecnocracia propio de la época, lo que va a hacer es reunir a todas las diputaciones andaluzas bajo un prisma regionalista, pero, insisto, administrativo, no político. Son unas iniciativas que se dan en los últimos años, como digo, 74, 75, 76, que vienen a cuestionar un poco ese modelo de desarrollo central y que ponen su énfasis en el desarrollo regional. Se constituyen los institutos de desarrollo regional,
uno en Sevilla y otro en Granada, para el occidente andaluz o para el oriente andaluz, e incluso esas entidades que promocionaban económicamente Andalucía en sus diferentes facetas, pues se atreven a aprobar en febrero de 1977, la verde y blanca como bandera de Andalucía exenta de todo matiz político. La pregunta es ¿por qué, si se aprueba en febrero del año 77, en diciembre, cuando llegan las manifestaciones del Día de Andalucía, en Málaga, la bandera de Andalucía no está puesta en el balcón de la Diputación de Málaga? Posiblemente podríamos contar todavía con la presencia de Manuel José García Caparrós. Otro aspecto fundamental que forma parte de este magma que va a resurgir y que se está elaborando en los últimos años del franquismo es la existencia de un movimiento intelectual crítico, contestatario. Ahí estaría todo el movimiento sindical, todo el movimiento profesional, los colegios profesionales, y de alguna forma ese movimiento pues viene a florecer en hitos como, por ejemplo, el Congreso de Cultura Andaluza, que será todo un movimiento de reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la Andalucía, el Congreso de Historia de Andalucía, el primer congreso, el segundo se hizo 12 años después, y la creación de nuevas facultades dentro de ese espíritu desarrollista que movía el franquismo de la época. De alguna forma lo que estamos haciendo es sacar factor común entre todas las provincias andaluzas y poner en valor una solución común para esa problemática que nos envuelve a todos. Otro aspecto que también es importante y que es tremendamente conocido es la aparición, la consolidación y con mucho éxito de público, con mucho seguimiento de todo lo que es una conciencia cultural, disidente, crítica, con esa cultura oficial que nos habían impuesto y que se expresa a través de diferentes formatos. Es decir, el rock andaluz, los cantautores, Harcha, el teatro, la puesta en valor del habla andaluza, de la religiosidad andaluza, los narraluces. Es decir, hay un conglomerado que nos podíamos llevar aquí hasta las 7 de la mañana citándolo simplemente. El teatro, Salvador Tábora, en fin, hay un movimiento cultural incipiente que de alguna forma está diciendo necesitamos otra identidad, tenemos una identidad mucho más rica que esa cultura nacional católica que nos queréis imponer y que de alguna forma también está poniendo en valor esa identidad como factor importante para ese resurgir de ese andalucismo durante la transición. Otro aspecto también fundamental será la colaboración de los medios de comunicación de entonces. Los medios de comunicación dejan un poco atrás por la ley Fraga de 1963, digo ley Fraga porque es la que lo hace desde su ministerio, dejan atrás la censura previa y aunque hay mucha represión, muchas multas y muchos secuestros todavía de publicaciones, se van a lanzar un poco a una nueva modalidad de periodismo, también fundamentado en unas nuevas generaciones de profesionales que no han vivido la guerra, que están un poco al margen de toda aquella primera generación. Es curioso porque el propio desarrollo del franquismo es el que posibilitó su final, ¿no? El desarrollo económico es lo que va a marcar en primer lugar un cambio de mentalidades y que va a propiciar más tarde ese cambio de tesitura política en la transición, ¿no? Bien, lo cierto es que la prensa pues abraza unos nuevos contenidos, abraza unas nuevas temáticas, entre ellas el ecologismo, el antimilitarismo, el tema nuclear, el tema de las bases, la crítica al desarrollismo desaforado en determinadas cuestiones, por ejemplo en el campo, la Costa del Sol. Es decir, hay una reflexión que poco a poco va saliendo a través de los medios de comunicación y entre ellas también la aparición y el rescate de ese primer andalucismo que había estado de alguna forma oculto, ¿no? Obviamente en este escenario inicial hay que hablar también de esas plataformas de oposición que desde la izquierda tradicional y desde sectores reformistas del propio franquismo se empiezan a mover y empiezan a tener voz propia y a entender o a considerar que cualquier diseño de futuro que pueda tener España, desde luego no va a ser tan centralista como había venido siendo el régimen de Franco. Y de alguna forma lo que estamos viendo es que hay un debate, un magma social que está larvando una aparición de una serie de dinámicas sociales, sociológicas también, que
catalizan un estado de opinión sensible a la aparición de ese andalucismo. De alguna forma es la tesitura ideal que vivimos algunos en la transición y de la que nos sentimos muy orgullosos, pero, por ejemplo, el andalucismo infantiano le faltó. Entonces, sirve una vez más para comparar los momentos históricos y, sobre todo, para entender la soledad de ese primer andalucismo que ya en 1918 defendía la autonomía. En aquellos momentos era una locura. A lo mejor decirlo ahora, como vamos a ver, pues no tanto, ¿no? Lo cierto es que, y pongo este libro porque es una referencia clásica de José María Osuna, la 9ª provincia andaluza, como podéis entender, referida a esa provincia que en Cataluña existe prácticamente de Andalucía. Es un término que se ha acuñado y que, de alguna forma, lo que está haciendo también es poner en valor el papel de la migración también durante esta etapa. Yo creo que es una dimensión que no se ha tenido muy en cuenta. El hecho de que hubiera 1 millón de andaluces en Cataluña, en Madrid, en Bilbao o en Alemania, pues es una situación social que va a mandar unos mensajes intangibles a todo lo que significa la realidad andaluza. Es decir, ¿cómo es que una tierra tan rica y tan sabia puede dejar que sus hijos se vayan impunemente? Esto va a ser también un elemento importante, ¿no? No solamente en los códigos que mandan a los andaluces que aquí se quedan, sino también porque esos andaluces que se van tienen pensado volver. Y eso va a ser un elemento fundamental para entender por qué el 28 de febrero se pierde en Almería, la provincia con más emigración de Andalucía. Estuviesen donde estuviesen, los almerienses de entonces pensaban volver. Por eso no habían dejado de censarse en Almería. Hoy, décadas después, ya sabemos que muchos de estos andaluces, los hijos han crecido en Cataluña o donde fuera, han compartido pareja, han tenido hijos, y si alguna vez han vuelto, esos andaluces han sido para ser enterrados en sus propias tierras o para vivir todo lo que significa las fiestas de su pueblo, ¿no? Lo cierto es que hay una reflexión que yo siempre me hago, es que, bueno, si tradicionalmente se ha intentado justificar la aparición del andalucismo con tanto ímpetu en Andalucía, en base a una conciencia de su desarrollo o en base a una conciencia de necesidad de cambio, ¿por qué en otros territorios del Estado no se da esa circunstancia que sí se da en Andalucía? ¿Por qué esas movilizaciones se dan solamente aquí y no se da, por ejemplo, en Extremadura o en Canarias, que puede tener, o en las Castillas, que puede tener tanto más de su desarrollo? Sería un buen elemento de reflexión también para el debate final, ¿no? José María Osuna fue candidato del Partido Comunista a las Cortes de la República. Sufre la represión, sufre el exilio y siendo médico en Cazalla de la Sierra, precisamente en este libro le dedica algunas páginas al movimiento andalucista y a la figura de Blas Infante. Es muy posible, bueno, muy posible no, está documentado, pero es posible que gente del movimiento andalucista de entonces, a sabiendas de que este señor conocía ese primer movimiento, incluso firmó algunos manifiestos en favor de la autonomía, pues es muy posible, bueno, matizo, muy posible no, está documentado que hubo un encuentro entre José María de Osuna y algunas representaciones, algunos miembros del andalucismo político de entonces, y fue un poco el aldabonazo que transmitió el hilo conductor que unió esa primera generación de andalucismo con esa primera generación de andalucistas que estaba creciendo y salvando la distancia, intentando responder a una tesitura muy parecida. Es decir, empoderar la sociedad andaluza, dignificar la conciencia andaluza y, en este caso, que el papel de Andalucía fuera fundamental no solamente entre las fuerzas de oposición, sino también en la nueva España, que todavía no sabíamos qué iba a pasar, pero se iba a crear en los próximos tiempos. De alguna forma, incluso algunos testimonios de aquel primer encuentro, del que no existe fecha, pero yo creo que fue en torno a 1973, José María Osuna le da una bandera verde y blanca a este incipiente andalucismo que estaba creciendo. Ese incipiente andalucismo, como decía antes, empieza a nuclearse en torno a la figura de Alejandro Rojas Marcos,
En el año 65 pues se reúne prácticamente lo que es una tertulia de pequeños compañeros, de jóvenes de la universidad. Más tarde constituyen una sociedad anónima, Compromiso Político, SEPESA, que la legalizan bajo una fórmula legal de sociedad anónima, intentando así sortear la realidad represiva del régimen, que no permitía a cualquiera reunirse en cualquier circunstancia, ¿no? Hay un salto de calidad desde SEPESA hasta que se constituye ya en movimiento, ya un movimiento protopartidista, y nace Alianza Socialista de Andalucía. Precisamente Alianza Socialista de Andalucía nace con su movimiento, con su manifiesto fundacional en 1973 en una revista del exilio parisino, del exilio antifranquista en el París de la época. Estamos hablando ya de un movimiento que, precisamente en palabras de Rojas Marco aquí, hace unos días, dijo que la primera célula, el primer grupo que nació a partir del grupo sevillano para adherirse a esta propuesta y a esta reflexión rupturista, contestataria, crítica con todo lo que significa el régimen, pues fue Jerez. Estamos hablando de un grupo de gente ya numeroso, estamos hablando de unas 200, 300, 500 personas, que intentan definir lo que es una vía desde Andalucía al socialismo, una vía a un socialismo crítico con todo lo que significa la Unión Soviética, muy cercano a todo lo que significan los movimientos de liberación del tercer mundo, los movimientos de descolonización, y obviamente todavía sin plantearse muy abiertamente lo que significa la línea andalucista, porque esto es una cosa también que forma parte de la dinámica de ese movimiento. Estamos hablando ahora mismo de una vanguardia fundamentalmente rupturista, fundamentalmente vinculada a otras fuerzas de oposición. De hecho, el ASA va a participar de la Junta Democrática de España y de Andalucía particularmente, lideradas por el Partido Comunista y amén de otros partidos. Incluso hay una frase también muy bonita de este manifiesto fundacional, que todavía no aterriza en el andalucismo, pero vamos a ver que aterrizará, y que habla incluso de la necesidad de que Andalucía no se convierta en la discoteca de Europa. Fijaros qué reflexión más actual. Estamos hablando de 1973. Más adelante, incluso, en mayo de 1976, este grupo tiene la osadía de presentar su primera propuesta en favor de la autonomía. Una propuesta que aquí en sus primeras palabras, frases de presentación, dice: el presente anteproyecto de Estatuto de Autonomía elaborado por Alianza Socialista de Andalucía no pretende ni puede ser otra cosa que un documento de trabajo para las organizaciones de oposición democrática existentes en la región y, en general, para todos los demócratas andaluces. Estamos hablando de una puesta en valor de ese estatuto que íbamos a tener durante la República y que se hizo en 1933 en una asamblea regional en Córdoba. Es un texto que no tiene mayor importancia jurídica, que obviamente estaba totalmente descontextualizado, pero tiene el valor de ser la primera vez que encima de la mesa se pone, por parte de las fuerzas de oposición, un estatuto de autonomía. De alguna forma lo que está haciendo es poner en valor ese debate. Y lo hace en unos momentos muy difíciles, porque fijaros, mayo de 1976 está todavía Arias Navarro en el poder. Todavía Suárez es el ministro del movimiento, es uno más, no será todavía presidente de gobierno hasta julio, creo que llega. La ley de reforma política queda ya en el horizonte, no se sabe todavía qué va a pasar. Es decir, esto es un atrevimiento. Y estamos hablando de una vanguardia, como decía antes, que poco a poco va girando desde posiciones rupturistas, pero también desde posiciones andalucistas. Se trata de meter en agenda todo lo que significa el planteamiento de la necesidad de empoderar a Andalucía. ¿Por qué? Porque, claro, estamos en un momento en donde la reorganización territorial de Andalucía para los partidos de oposición pues pasaban simplemente por dar solución al País Vasco y a Cataluña. Y esto se justifica también con el hecho de que el primer borrador constitucional solamente diera autonomía a Cataluña y País Vasco. En segundo lugar, porque de alguna forma la izquierda tradicional, todos estos símbolos, todas estas posibilidades, coge un poco traspié
No son pocos las burlas que desde la izquierda clásica y respetable, por tanto, pues recibe ese andalucismo burlándose, por ejemplo, de la bandera andaluza, que era la bandera del Betis, de que era un invento. Es decir, todavía un poco con desconocimiento de todo lo que fue ese primer andalucismo. Pero lo cierto es que ya en estos momentos empieza a aparecer, en los últimos años del franquismo, quizás un sistema de partido propio. Un sistema de partido propio que finalmente no se consolida. Y no se consolida sobre todo porque el Partido Social Liberal Andaluz, que hubiera sido un partido de centro-derecha, liderado por Manuel Clavero, como ustedes saben, pues finalmente se integra en UCD, desaparece y a cambio pues le dan a don Manuel un cargo de ministro que tampoco venía nada mal. En ese sentido, el PSA fue el único que mantuvo la bandera y fue una agitación, un catalizador de todo lo que vendrá en estos momentos a partir del desarrollo de la Constitución. Lo cierto es que con la llegada de la democracia, pues parece que había un margen suficiente para que los andaluces tuviéramos la suficiente conciencia. En poco tiempo, las encuestas que se hacían, pasábamos de ser una sociedad muy centralista a una sociedad tremendamente autonomista, y quizás todos esos factores que he anunciado muy rápidamente, pues quizás nos hacían revelarnos a ese papel de Cenicienta que nos parece que nos iban a dar en ese proceso histórico, ¿no? De alguna forma, todo eso se rompe en todo lo que es el 4 de diciembre como primer día de Andalucía. Ahí tienen ustedes la portada de La Voz del Sur, con una mancheta en verde, ¿no? como gesto ante la verde y blanca, incluso una marca de agua también en esa edición de ese día. El Ayuntamiento de Jerez, curiosamente, en sus actas, pues tiene una referencia muy marginal a todo lo que es el 4 de diciembre, mientras que otros ayuntamientos de Andalucía hacen bandos, incluso incentivan la compra de banderas y el engalamiento de las calles y tal, pues aquí pues parece que eso no sucede, ¿no? Parece que a continuación se refiere a su adhesión a la celebración del Día de Andalucía el próximo 4 de diciembre, habiendo autorizado la instalación de banderas andaluzas por las calles de la ciudad. Es decir, parece que es una justificación, por decir, oye, dejarla puesta, pues que no os la había quitado, ¿no? Bien, lo cierto es que Jerez ese día, como otra ciudad más de Andalucía, pues apareció absolutamente cananada, y eso fue, pues, de alguna forma, un porrazo que dimos los andaluces en la mesa. Y ese pueblo que estábamos todo el día cantando flamenco y durmiendo la siesta, pues resulta que nos movilizamos y pasó lo que pasó. Hay muchos tópicos en torno a eso, ¿no? El primero, ahí tenéis uno, muerto por la espalda, ¿no? A García Caparrós lo asesinan de un tiro por el costado. Y después hay otro tópico también muy recurrente, que es que el Caparrós parece, o algunos se lo confunde todavía, algún periodista sin despistado, de que dice que Caparrós fue el que subió o que escaló la fachada de la Diputación de Málaga para colocar una bandera, que fue lo que dio lugar a las cargas indiscriminadas de la policía en un día que era un día efectivo, ¿no? Incluso el propio nombre de Caparrós también, hay gente que lo sigue nombrando como José Manuel, ¿no? Pero lo cierto es que ese día fue un elemento donde Andalucía puso en valor, y que a partir de ahí ese proceso constituyente, ese diseño de la Constitución va a cambiar. Yo creo que sería un atrevimiento por mi parte, pero creo que se puede decir esta hipótesis. Yo creo que a partir del 4 de diciembre de 1977 el diseño de la Constitución cambia. Porque ese planteamiento inicial solamente concebido para País Vasco y Cataluña ya no existe, se deja atrás. Bien, ahora retomaremos esa cuestión. El Pacto Autonómico de Antequera puede ser el siguiente paso, es decir, un acuerdo de 11 partidos políticos para vincular el logro de una autonomía a la aprobación de la Constitución, cuyo referéndum eran 2 días después. Siempre es otro hito que se ha magnificado de nuestra transición, y que no hay ningún elemento que demuestre que el pacto autonómico significa una apuesta por el 151, porque todavía, primero, no estaba aprobada la Constitución, y segundo, la referencia más tangencial que existe en cuanto al 151 puede ser alcanzar la autonomía de la forma más rápida y más eficaz. Bueno, la autonomía andaluza era la más eficaz porque nos cotizamos como nacionalidad histórica, pero desde luego rápida no fue.
Andalucía tuvo sus más y sus menos. La creación de la Junta de Andalucía, en los primeros años ya con lo que significa la segunda legislatura, ya de la mano de Rafael Escuredo. En segundo lugar, la aprobación de la Constitución. Ya la Constitución, ya no hablamos solamente de un tipo de autonomía, ya hablamos de dos modalidades. Una de un orden más administrativo, el 143, prácticamente una descentralización administrativa, donde la autonomía se otorga por decreto sin necesidad de demostrar nada, y el 151, con una serie de requisitos pues bastante fundamentado y bastante duro, como vamos a ver. Cito el artículo 92 porque es un artículo, va a ser importante también en todo lo que vamos a hablar ahora, que alude a la necesidad de que a partir de la creación y de la puesta en marcha de la Constitución, todos los referéndums que vayan a haber sean a partir de la confección de una ley orgánica de referéndum que tenga que hacerse. Es el mandato que explicita el artículo número 92 de la Constitución. Otro paso también importante hacia la autonomía va a ser el respaldo de todas las corporaciones locales, prácticamente de Andalucía, salvo 9 pequeños municipios de Almería y Granada, más que nada porque eran de muy poca población. Y bueno, entre ellos Jerez, por supuesto, como vamos a ver, hay un contundente respaldo a la vía del 151 como primer escalón que marca el 151. Y ahora entramos ya un poco en el capítulo de los agravios, ¿no? Para realizar los estatutos de Cataluña y País Vasco, argumentando que Cataluña es un territorio de mucha tradición autonómica y que en el País Vasco, además de tradición, teníamos un problema del terrorismo, las Cortes Generales lo que van a hacer es convalidar esos referéndums para estas dos comunidades usando legislación laboral franquista, que era la que se había utilizado para aprobar la Constitución. Y olvidando la aplicación del artículo número 92 de la Constitución, que sí se aplica, en cambio, al concepto del procedimiento andaluz. Es decir, a pesar de que el andalucismo político y los partidos políticos en general protestaron, decir, bueno, Andalucía no tiene terrorismo, Andalucía no tiene tradición, pero tiene una problemática social muy densa y ya habéis visto con el 4 de diciembre lo que puede pasar. Esto aquí hay una efervescencia seria, ¿no? Pero Andalucía tuvo que pasar esa ley de referéndum y, por lo tanto, someterse a unas condiciones que ahí está la trampa, como vamos a ver ahora. Hay que hablar ya de la primera corporación democrática de Jerez y, por lo tanto, del primer gobierno de concertación que significó ese primer consistorio con 27 ediles y con la figura de un joven Pedro Pacheco al frente, y, por supuesto, también con la adhesión que el 19 de junio de 1979 hace el ayuntamiento, o aprueba el ayuntamiento de Jerez, para ese procedimiento del 151. Cádiz al 100%, había provincias que fueron al 100%, insisto, salvo algunos pequeños municipios muy pequeños en población, prácticamente sin importancia, y eso también dio idea de la contundencia del respaldo que llevaba nuestra autonomía. Y vamos a detenernos ahora en lo que significa la ley orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, porque aquí está la madre del cordero de todo lo que va a pasar en nuestra autonomía. Mientras que el hecho de que Andalucía había protestado por el agravio con respecto a Cataluña y País Vasco, mientras que Andalucía nos la prometíamos muy felices, porque, claro, había una banda ancha de partidos políticos, desde UCD hasta la extrema izquierda, que todos pensaban votar sí en ese referéndum, pues a Andalucía se le intenta disuadir de que no reclamemos esa igualdad, y ya es un elemento de discriminación más con respecto a Cataluña y País Vasco. Se nos disuade diciendo que, bueno, que se va a tramitar una ley orgánica con el procedimiento de urgencia y, sobre todo, también que se va a fijar la fecha ya en el tiempo. Es decir, estamos en un momento en donde nos intenta, de alguna forma, compensar esa discriminación
poniéndonos la zanahoria de esta ley. Una ley que responde a una exigencia constitucional y que viene a demostrar que los padres de la Constitución, desde luego, fijaron un procedimiento, el 151, formalmente, pero claro, con la intención de que quien lo fuera a utilizar se estrellara. Claro, mayoría absoluta de electores, mayoría absoluta del censo, en cada una de las provincias. Es decir, no estamos hablando de unos resultados globales en las 8 provincias, sino que en realidad hablamos de 8 referéndum. Una característica que, por ejemplo, no existía en la Constitución de la República, ¿no? Y que en el caso de Andalucía vamos a observar cómo el procedimiento popular incluso está por delante de todo lo que significa la propia Junta de Andalucía, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar cómo Puerto Real, en la primera reunión que tiene con su primer gobierno, con su primer ayuntamiento democrático, el 21 de abril del 79, ya aprueba el ir por el 151 y ya empieza a partir de ese momento a contabilizar los 6 meses que exige la Constitución para reunir el mayor número de respaldo por parte de las corporaciones locales. De alguna forma, estamos ya viendo cómo hay un cierto pacto oculto entre el bipartidismo de entonces para reconocer esas 3 nacionalidades históricas por la disposición transitoria segunda, en base a que plebiscitaron sus estatutos durante la República, hablamos de Cataluña, País Vasco y Galicia, y cómo, aun habiendo un procedimiento formal para acceder a ese estatus político, pues en realidad eso era una zancadilla para que quien optara o se atreviera a ir por ahí, pues fracasara. Es más, esa misma ley contemplaba que en caso de que alguna provincia fracasara, hubiera que esperar 5 años para repetir el referéndum. Y ahí, en ese sentido, pues está la enmienda que proponen tanto el Partido Comunista como los comunistas como el Partido Socialista de Andalucía, los andalucistas en Cortes, diciendo, bueno, como el primer territorio donde se va a aplicar Andalucía, el referéndum es Andalucía, vamos a intentar una enmienda transaccional de forma que si en una o en 2 provincias no se alcanza esa mayoría absoluta del censo, pues la mayoría de provincias puedan constituirse en autonomía y esas 2, o esa única, como pasará luego con Almería, se pueda 5 años después repetir el referéndum y pueda reincorporarse. Bueno, pues la mayoría bipartidista entre PSOE y UCD no solamente rechazaron esa enmienda, que será vital para lo que vamos a ver, sino que esa negativa provocará, por ejemplo, como dato contundente y otro dato objetivo, que tanto el Partido Comunista de Andalucía como el Partido Socialista de Andalucía en Cortes se negaran a aprobar esa ley. Efectivamente, Andalucía elige hoy la vía autonómica. Ahí siempre el error de que en este 28 de febrero lo que se está votando es la autonomía. No se vota la autonomía. Ese es otro de los mantras que se han simplificado mucho en las últimas décadas, quizás intencionadamente por parte de la Junta de Andalucía. Yo creo que es un error. Primero porque se simplifican los hechos y el referéndum, como vamos a ver, se pierde con la ley en la mano. Porque hay una provincia que, a pesar de sacar 9 votos más positivos por 1 negativo, no alcanza esa mayoría suficiente. Por lo tanto, descuelga a todas las 7 provincias restantes. Pero lo cierto es que no estamos hablando de autonomía, estamos hablando de un procedimiento en favor de la autonomía. Y es más, estamos hablando de una situación pues absolutamente dantesca, porque Andalucía recibió el boicot por parte del Gobierno de Madrid en cuanto a recursos, a presupuesto, a publicidad, a financiación. De alguna forma, si se mantuvo el referéndum, si se mantuvo, fue porque había una mayoría de izquierda en las corporaciones locales y fue desde donde se impulsó ese referéndum. El referéndum, la anécdota es que, bueno, el propio Rafael Espuredo, cuando fue a votar, él no estaba en el censo electoral, recordad que los muertos también votaban, y por lo tanto esos emigrantes que estaban censados en sus pueblos,
pero que todavía habitaban fuera de Andalucía, pues eran votos negativos, contabilizaban como votos negativos. Bueno, pues el propio Rafael Escudero no estaba en el censo electoral y sí estaba su hija, que tenía 10 años, ¿no? Lo cierto es que la prensa al día siguiente pues ya manifestaba que efectivamente no se había alcanzado esas cuotas y que por lo tanto Andalucía pues marginaba el procedimiento del 151. Andalucía a partir de ese momento se va a convertir en un problema de Estado, se va a convertir en un dolor de cabeza porque a pesar, insisto, de que el 28 de febrero se pierde con la ley en las manos, existe tal crispación, existe tal movilización en el pueblo andaluz que es precisamente la segunda parte del 28 de febrero la que vamos a contar. Es decir, hay una serie de movilizaciones, hay una serie de dinámicas parlamentarias que son las que obligan a, de alguna forma, a buscarle una salida legal a todo lo que significa ese tope legal que le habían puesto el bipartidismo al procedimiento andaluz. Estamos ya en una época, en unos años en donde hay un abierto deterioro de Adolfo Suárez, de la figura de Adolfo Suárez. Estamos también en un momento crítico en todo lo que significa la transición. El ruido de sable ya era una cosa permanente. Las biografías del propio Suárez, no todas, pero algunas, por ejemplo, dicen que el comienzo del declive de Suárez empieza en Andalucía. En fin, estamos en un momento bastante crítico, pero que de alguna forma Andalucía se convierte en un problema de Estado. Y una vez más los ayuntamientos de Andalucía vuelven a respaldar la fórmula del 151 y vuelven a exigir que el 28 de febrero sea considerado un éxito político, aunque no un éxito legal. De alguna forma las instituciones democráticas lo que están haciendo es provocar que los parlamentarios busquen una solución. Para eso se van a convocar Semanas de Andalucía, movilizaciones. Incluso este 3 de junio de 1980 en Jerez se va a producir un encierro de los concejales 24 horas en los despachos del consistorio para protestar de todo lo que significa esa vulneración de forma muy burda, ¿no? Recordad aquello de nuestro referéndum y tal. Y vamos acabando ya. El camino para desbloquear el 28 de febrero es una de las grandes claves de nuestra transición y es muy desconocida. Yo voy a intentar un poco pasar de puntillas, pero por lo menos para demostrar en este tramo final de que no se trata de votar y punto, sino que realmente hubo una dinámica parlamentaria y unas movilizaciones populares que siguieron forzando todo lo que significa esa solución que se le da, ¿no? No se puede entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre, ¿no? De alguna forma se abre un espíritu que seguirá vigente y que después, cuando el PSOE tiene mayoría absoluta en la Junta de Andalucía, de alguna forma el PSOE, desde el régimen que adopta durante 4 décadas, pues prácticamente se encarga de desactivar porque le interesa, entre otras cosas. Pero miren, aquí tienen ustedes un cartel que es el que el PSOE tenía preparado para después del referéndum. La indignación de algunos militantes socialistas hizo que algunos llegaran a manos de algunos carteles que llegaran a manos de algunos militantes andalucistas. Es un cartel donde pone en valor la cifra total, pero claro, ya sabemos que la cifra total no nos vale. ¿Por qué? Porque eran 8 referéndums. En segundo lugar, habla del Estatuto de Carmona, que era un estatuto que se hizo durante el verano del 79 para impulsar y animar a los ayuntamientos a que apoyaran el 151, pero era un borrador muy fácil, muy primario, no significaba nada. Y después, el llamamiento para repetir el referéndum en Almería. Y vamos a ver, aquí está la trampa. Si hubiéramos repetido el referéndum en Almería, que fue una opción, como vamos a ver, que se valoró, posiblemente hubiéramos caído en el mismo error, hubiéramos perdido el referéndum. Y esto nos da a pensar a que a lo mejor el PSOE, digo yo, en aquella época no tenía tanto interés en tener una autonomía de primera como en deteriorar a UCD para acceder al gobierno. Esa es la reflexión que dejo. De hecho, entre las propuestas parlamentarias que se hacen en Cortes para desbloquear el 28 de febrero está una propuesta de reforma constitucional que se registra pero que no se llega nunca a visualizar, finalmente decae cuando se desbloquea. Está la posibilidad de reformar
la ley de referéndum, la famosa ley que nos habían vendido como buena y como magnífica y tal y cual. Se hace una votación y se pierde por un solo voto, imaginaros, por un solo voto en Corte. Existe también, ya en el declive de Suárez y en la crítica abierta hacia su persona, en el sentido de que ya la fuerza con la que inició la transición estaba decayendo, y la crisis del petróleo y las movilizaciones sociales, etcétera, etcétera, existe una moción de censura que es apoyada por los partidos andaluces de izquierda, y como fruto de esta moción de censura existe una moción de confianza hacia Adolfo Suárez, donde Suárez va a necesitar los votos del grupo parlamentario andalucista. Ahí está una de las claves. Para ese momento el grupo parlamentario andalucista no son 5, son 7. Porque, aunque en el sentido electoral aparecen 5 diputados, uno del PSOE de Tarragona acaba en las filas andalucistas y uno de UCD de Málaga acaba en las filas andalucistas. Con lo cual eran 7 diputados. En la moción de confianza de Suárez, esos votos le harían falta más que nominalmente, o más que cuantitativamente, cualitativamente. Y entonces fue donde en la televisión nominalmente tuvieron que votar todos los diputados, y hubo un diálogo entre el portavoz, en este caso Rojas Marcos, con el portavoz del Gobierno, Martín Villa, de forma que, mientras que Rojas Marcos decía, bueno, pues si se comprometen ustedes a tramitar el estatuto por la vía del 151, por un procedimiento constitucional, por una ponencia, no sé qué, venga, y contestaba Martín Villa, sí, estoy de acuerdo. Si ustedes no sé qué tal, desbloquear la autonomía por el 28 de febrero, todo esto está grabado, las actas de las Cortes afortunadamente dejan constancia, no ya por escrito, sino también en audio, de toda esa sesión, y de alguna forma pues se escenificó ese parto y ese desbloqueo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí hubo una campaña de desprestigio absolutamente de ese partido, o ese andalucismo político que había pactado con el diablo, en este caso UCD, que había echado un salvavidas a esa figura que estaba ya en decadencia, en abierta decadencia, dentro incluso de su propio partido, y de alguna forma, de la mano de Rafael de Escuredo, de Alfonso Guerra y de Felipe González, con hábil negociación, por un lado, llenando a Andalucía de pintadas en contra y poniendo la gente en contra de lo que se había firmado, pues de alguna forma fuerza una negociación entre PSOE y UCD, de forma que el PSOE no quedara aislado de ese posible desbloqueo que se iba a hacer. ¿Cuáles son las claves de este desbloqueo? Ya vamos acabando. Bueno, ahí tienen ustedes el documento, ¿no? El documento, fijaros que viene a decir, dice, habiéndose producido. Bueno, el acuerdo final lo que hace es sustituir el referéndum que se había perdido en Almería por la solicitud formal que hacen los diputados y los senadores de Almería. Esa ley de referéndum, que había sido tan rígida y que nos había puesto unas condiciones tan diabólicas, finalmente se tiene que flexibilizar para dar una salida política a ese bloqueo. Y eso nos da muestra hasta qué punto el ímpetu de Andalucía y la problemática andaluza, en el contexto también de la crisis de UCD, puso de manifiesto la necesidad de esa solución. Y dice así: habiéndose producido la solicitud de diputados y senadores de la provincia de Almería, a la que alude la ley orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, las Cortes Generales, por los motivos de interés general. ¿Cuál es el único artículo de la Constitución que habla del interés general? El 144. Como dijo Rojas Marcos aquí en su conferencia, la clave de Alfonso Guerra fue eliminar la alusión al 144 y dejar solamente el concepto de interés nacional, que ya lo conocía en medio, ¿no? Bueno. Declara sustituido en esta provincia la iniciativa autonómica con objeto de lograr una integración en el proceso autonómico de las otras provincias andaluzas. Sí, no solamente desbloqueábamos Almería, sino que obviamente desbloqueábamos a todas las provincias andaluzas. Bien, ¿esto qué va a significar? Pues va a significar un pacto consensual entre todas las fuerzas políticas mayoritarias, con presencia en Andalucía, y sobre todo se va a evitar el recurso
al Tribunal Constitucional, que era otra cosa con la que amenazaba el PSOE. Si se hubiera llevado los hechos al Tribunal Constitucional, la normativa del Tribunal Constitucional exigía entonces que se paralizara la ley. Entonces hubiera significado un caos. Afortunadamente esa ley se ha reformado y, claro, si empezamos a recurrir ley al Tribunal Constitucional, pues paralizamos la capacidad legislativa que pueda tener un gobierno. Segundo, queda de manifiesto el uso del artículo 144, el artículo el uso del interés nacional. En tercer lugar, otro dato importante, la necesidad o una solución que no pasa por repetir el referéndum en Almería, porque si lo hubiéramos repetido en los mismos términos, posiblemente hubiéramos fracasado, no hubiéramos avanzado nada desde el punto de vista de la conquista de esa autonomía. Nuestro estatuto finalmente se demuestra que se canaliza por el procedimiento del 151 y, por último, también alcanzamos ese rango de nacionalidad histórica. La prensa, al día siguiente de ese acuerdo autonómico, pues ya celebraba que había habido un acuerdo y que había habido un desbloqueo, en este caso, de esa parálisis de ese 28 de febrero que quedó ahí un poco congelado en el tiempo. Y ya acabo invocando las palabras que el propio Blas Infante dijo en su conferencia a los ateneos, a los ateneístas, y que después figuran en su libro El ideal andaluz. Señores ateneístas, este es el problema. Andalucía necesita una dirección espiritual, unos objetivos, una orientación política, un remedio económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice, lenguaje semirreligioso, y salve, ¿no? En cualquier caso, estas palabras de Blas Infante sirven para cerrar y evocando también a Blas Infante en uno de sus manifiestos en 1936, pues cabría decir que el Estatuto de Autonomía será siempre lo que quieran los andaluces. Muchas gracias. Bueno, sí, una magnífica conferencia. Lo que pasa que, claro, ahí hay temas como para ir concretando y ampliando, que quizás para el próximo ciclo del año que viene ya tenemos algunos temas como para hacer otras conferencias. Nada, ahora mismo, aparte de darle las gracias, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, animaros. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, me conformo con que algunos cerebros se hayan roto un poco con el discurso oficial, que ya es bastante, ¿no? Como veis, esto tiene mucha miga, no es tan simple. Y sobre todo, a mí me preocupa mucho que las nuevas generaciones piensen que aquí echamos el 28 de febrero un voto y nos cayó la autonomía del cielo. Entonces estamos eliminando toda la capacidad de movilización y de crítica y de contestación que tiene el pueblo andaluz, que es lo que hay que poner en valor ayer, hoy y mañana, en definitiva. O sea, no estamos hablando de una cosa que recordemos con añoranza y eso. Manolo, ya que estamos preguntando, ¿dónde está el fracaso, si se puede decir fracaso, de hoy día del andalucismo histórico? Si yo tuviera la respuesta no estaría aquí. Pues no lo sé. Yo creo que hay mucho que cortar y mucho que reflexionar. Yo pienso que decía antes que si hay un tercer andalucismo o una tercera generación, desde luego tiene que aprender de lo que pasó en la segunda y lo que pasó en la primera, ¿no? Perdona, ¿tú no crees que basándonos en el pasado no es positivo, que debíamos de mirar más hacia adelante y dar una respuesta a la juventud, más reivindicativa, más...? Bueno, yo creo que, a ver, los pueblos como las personas aprendemos de nuestra propia experiencia. Y en este caso, el pueblo andaluz viene sufriendo una injusta valoración incluso de su propio proceso. El profesor Carlos Chenichero, por ejemplo, tiene hecho una ponencia de cómo tratan los manuales de derecho constitucional al bloqueo y al desbloqueo de la autonomía andaluza, ¿no? Y parece que nos hicieron un favor. Es decir,
Esto hay que ponerlo en valor, porque es que si no estamos simplificando mucho, ¿no? Yo no lo sé, pero a mí me preocupa mucho que las nuevas generaciones puedan crecer sintiéndose muy andaluces, porque creo que todos nos sentimos muy andaluces, pero poco reivindicativos para lo que significan los grandes proyectos y los grandes retos que tiene la Andalucía del siglo XXI. ¿no? Yo creo que todavía, y lo anunciaba antes cuando hablaba de los andalucismos, yo creo que ya uno de los éxitos precisamente, que yo no sé si se puede considerar éxito o no, pero yo creo que es una característica. Yo creo que esta segunda generación de andalucismo ha venido a poner encima de la mesa, elección tras elección, la necesidad de un debate andaluz. Ese debate andaluz pues se puede quedar en un verdiblanquismo donde los partidos centralistas se tiñen de verde y blanco, o realmente que puedan hacer y pueda cuajar una fuerza, un movimiento, no ya político, sino también cultural, reivindicativo, en todos los órdenes de lo que es la cultura y lo que es la identidad andaluza. Y, por supuesto, un Ateneo como este puede ser un buen leitmotiv y un buen elemento para reflexionar de con todo lo que significa lo que somos y a dónde tenemos que ir. Yo creo que estamos perdiendo en ese contexto pues ese aparato crítico que nos movilizó a esa generación que tuvimos la suerte de vivir esa transición, ¿no? Porque fueron unos años muy particulares y que yo personalmente me siento muy orgulloso de haber vivido, ¿no? Hoy los jóvenes tienden a simplificar y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de ese peligroso acercamiento de la juventud a la ultraderecha y a esa simplificación de lo que fue el franquismo, ¿no? Vamos, o sea, eso se ve que ellos no han corrido delante de los grises, ¿eh? ¿Alguien más quiere decir algo? En las comunidades históricas se habla o se conjuga también el nacionalismo. Hay un partido nacionalista vasco, hay un bloque nacionalista gallego, esta convergencia que se declara nacionalista. Yo le preguntaría, ¿el andalucismo es nacionalismo? ¿Se identifica? ¿Es más? ¿Es menos? Vamos, el nacionalismo andaluz o el andalucismo ha sido la aplicación en Andalucía del nacionalismo, de un nacionalismo que ha tenido una esencia infantiana y que por lo tanto ha sido integrador, no ha sido étnico, ha sido un andalucismo o un nacionalismo solidario, en algún momento interclasista, pero con una fuerte carga de clase que tenemos como pueblo también, porque es manifiesto. Y yo creo que sí, bueno, no lo creo, es que a los documentos de la época me remito, ¿no? Todos esos documentos fundacionales de los primeros congresos del andalucismo se vinculan a todo lo que fue el nacionalismo andaluz, absolutamente, que no es un proceso precisamente al que se llega automáticamente, es decir, oye, vamos a hacer un proceso, un partido andalucista, no, al contrario, el movimiento andalucista, ese incipiente movimiento nace siendo un movimiento rupturista y antifranquista fundamentalmente. Lo que pasa es que se encuentra con ese pasado, lo asume, lo hace suyo, lo integra y viene a reforzar un poco esa herramienta que fue durante la transición, que fue la que no tuvo Blas Infante, ¿no? Pero sí, hay un nacionalismo que desde luego rompe los cánones y desde luego no nos puede hacer comparar con otros nacionalismos que hay en el Estado, ¿no? Precisamente por la herencia, por la esencia que tenemos en la identidad andaluza, mucho más universal. De hecho, el propio Blas Infante hablaba de que nuestro nacionalismo es un nacionalismo universalista, es decir, somos la única comunidad, por ejemplo, que en su lema tiene Andalucía por sí, para España, no España, sino a ver qué concepto de España hablamos, ¿no? Una España plural, una España federal, una España abierta, solidaria, no precisamente la de una grande y libre. Y después hablamos de la humanidad. No hay en el mundo ningún otro escudo, ningún otro lema de ninguna otra nación, ningún otro Estado que hable de la humanidad. Y eso nos define. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa en otros territorios? Que en otros territorios tienen una gama de partidos nacionalistas y tienen pues un partido nacionalista más de derecha, un partido nacionalista más de izquierda
Y ahora incluso en Cataluña está apareciendo un partido nacionalista de ultra y derecha, o sea, que ya es la leche, ¿no? O sea, que... no sé. Yo creo que aquí el nacionalismo no ha cuajado, porque aquí cabemos todos, mientras que los nacionalismos catalán o vasco son ellos mismos, los demás sobran. Es la diferencia. Es una contradicción evidente. Y de izquierda y nacionalista es otra contradicción, a mi modo de entender. Entonces, no sé yo si el movimiento andalucista o el andalucismo podría aportar algo en este aspecto. Sí, lo aporta, ¿eh? Nada más. Efectivamente, pero no lo destacamos a lo mejor, ¿no? Y quizás envidiamos movimientos nacionalistas. En muchos artículos periodísticos, en muchas ponencias, se dice, hoy, si Andalucía tuviera un partido nacionalista como el vasco. Y no es eso. Creo que no es eso. No es nuestra herramienta. Yo creo que no es nuestra herramienta. Bueno, el nacionalismo andaluz siempre se ha definido como de izquierda, ¿eh? Siempre. Otra cosa es que se le haya interpretado y se le haya volcado y haya tenido actuaciones que hayan sido contradictorias en un momento dado. Pero siempre ha sido de izquierda, porque nosotros... El andalucismo ha definido a Andalucía como un pueblo clase y nación. Es decir, no solamente hemos sido un pueblo, no solamente hemos sido una nacionalidad por tener una identidad, sino que también hemos sido representantes de una clase social que ha estado infravalorada respecto a otras clases sociales de otros territorios, ¿no? Y eso nos ha configurado como una sociedad que necesitaba de ese espíritu de clase y de esa conciencia también de pueblo. Y entonces esa unión de pueblos lo que hace que izquierda y nacionalismo no sean necesariamente contradictorios, ni por supuesto universal. O sea, yo es que precisamente en mi condición de andaluz me siento solidario con Gaza. Es que no me cabe otro, al contrario. Mi identidad andaluza me hace más sensible a lo que está pasando en Gaza. Yo no entendería uno que fuera solidario en Gaza y no fuera solidario con lo que está pasando aquí. ¿No cree que hay, podríamos decir que la gran diferencia entre el andalucismo y los nacionalismos étnicos, catalán, vasco, cualquier nacionalismo del siglo nacido en el siglo XIX, con el romanticismo y todo eso, está en la ausencia en Andalucía de la participación de la burguesía, de los grandes terratenientes, que eran enemigos no solo del nacionalismo, sino, eran enemigos del pueblo? Y aquí hay un problema social que viene desde el siglo XIX, bueno, podríamos decir, desde que se fueron siglos XIV, XV, ese problema social, que es el que se hace palpable, es el que hace asumir esa conciencia universal a ese pueblo. Y creo yo que es, digamos, la luz que alumbró a Blas Infante cuando un burgués, evidentemente culto, que había viajado mucho por el mundo árabe, es el que se percata de la necesidad de que exista una fuerza para Andalucía. Claro, por eso se malinterpreta el andalucismo cuando en algunos momentos llama también a los profesionales y a las clases medias. Por eso dice, no, es que el andalucismo es un movimiento de derecha, un movimiento interclasista. No, es que aquí hace falta una burguesía que piense en andaluz. Es que lo decía ya el cartel de los años 70. Si el acomodado piensa en Madrid, no hemos tenido. Esa ha sido la diferencia fundamental de lo que es el siglo XIX en Cataluña y el siglo XIX, por ejemplo, que explicaba Carlos Arenas. Si aquí hubiera triunfado la Revolución del 68, posiblemente las ideas andaluzas las hubiéramos impuesto a España, al gobierno central, y hubiéramos tenido un desarrollo político en este país, pues en este estado, bastante distinto, ¿no? Hoy, pues no sé, la burguesía precisamente no es el motor del desarrollo ideológico de Andalucía, más bien es un interés económico que vienen a colonizarnos, a extraer nuestra riqueza, a ponernos muchos hoteles y el capital pues se lo llevan, los ahorros se llevan, que era precisamente una de las grandes
incógnitas y de las grandes reivindicaciones que había de la transición, cómo el ahorro andaluz emigraba a través de entidades bancarias, a través de capitales que invertían la riqueza fuera, ¿no? O cómo los centros de transformación agrícola incluso estaban en Cataluña o en otros puntos de Andalucía. Efectivamente, yo creo que es la gran base, ¿no? Y por eso el mensaje de Blas Infante a veces, cuando habla, y lo pronuncia mucho, a todos los andaluces, es que aquí no sobra nadie, es que necesitamos de todo el mundo. Y él, precisamente, como notario, que podía haber vivido muy bien desde los 25 años, que ya era notario, pues fue un desclasado, que precisamente da testimonio de vida hasta el punto de costarle la vida, ¿no? Gracias, y antes de deciros adiós, reiterarle las gracias a Manolo. Le vamos a dar, como siempre, ponte ahí que nos haga la foto de un poco. Él tiene ya más carteles de estos, pero tiene una colección grande, pero como las conferencias, como los títulos son diferentes, le sirve. Le vamos a dar una copita y el vino, que tenemos una botella de vino para él, pero es que me la he dejado, me la he olvidado. Vaya. Pero he prometido que se la dejo mañana. Así que gracias, felices fiestas, feliz año nuevo, y que el año que viene venga cargado de cultura. Muy bien. Hasta ahora.